Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, humillados, porque hay una naturaleza caída en nosotros, Señor, y el pecado nos acecha. Pero también nos presentamos gozosos, Señor, porque sabemos que Cristo cumplió con tu justicia, Señor, y ahora a través de la fe, Señor, nos podemos acercar a tu trono de gracia, Señor, y ahora imploramos a eso, Señor, que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo, Padre, sea el que hable, que los oídos también, Padre, sean ministrados a través de tu Espíritu por tu palabra, Señor, y que tú te glorifiques. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Buenos días, hermanos. Así me ha tocado el privilegio de tener la enseñanza de esta mañana. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Y vamos a tener la enseñanza desde el versículo 7 al versículo 14. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 14. Si alguien no tiene una Biblia, que levante su mano. Todo el mundo tiene Biblia. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Si vemos el contexto de esta carta que el escritor divino escribe a la iglesia de Hebreos, y fuéramos al capítulo 1, versículo 1, vamos a tratar de quedarnos todos en el libro de Hebreos. Hay otros versículos que vamos a ver, pero los vamos a proyectar, para que no nos movamos y no perdamos el hilo de la enseñanza. Si vemos el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y si ven el capítulo 2, versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Si ven el capítulo 3, verso 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y dice el verso 5 ahí mismo: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La carta de los Hebreos, si nos damos cuenta, habían de estos hermanos muchos que se habían persuadido, habían sido atraídos por el Evangelio, pero al parecer, como relata el escritor de Hebreos, vemos que algunos de los hermanos de Hebreos no estaban firmes, o quizás estaban un poco inconstantes en lo que es la fe, o quizás no habían creído verdaderamente en el Evangelio. Así que vemos que él dice que es necesario que nos mantengamos firmes hasta el final. Dice, si vamos a ser salvos. No estamos hablando de que la salvación se pierde, pero una evidencia de que sí somos salvos es que hasta el fin nosotros perseveramos en la gracia. Y vemos que el escritor de Hebreo
trata de explicar esto del significado, el valor que tiene Cristo. Y si ven el pasaje que estamos leyendo, el versículo 7, y así se titula la prédica: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que vemos que el escritor divino presenta a Cristo, la deidad de Cristo, a Cristo como Dios, y dice que Dios ha hablado en este tiempo a través de la persona de Jesucristo. Antes habló a través de profetas, pero ahora ha hablado a través de la persona de Jesucristo. Y está hablando del beneficio eterno que hay en la persona de Jesucristo, porque Él dice que Él murió. Dice, esa es la gloria, dice que Él murió por nosotros pecadores. Entonces, luego dice que estemos firmes en esta esperanza. Hasta el final, dice, porque eso es lo que garantiza que realmente nosotros vamos a permanecer. Así que el propósito de Dios con este pasaje es que nosotros realmente valoremos la obra de Cristo en la cruz. Y si ustedes se dan cuenta, ese versículo 8 del capítulo 3 dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y yo quiero que nos enfoquemos en lo que tiene que ver ese endurecimiento que él dice, y él da un ejemplo, dice cómo pasó en un momento determinado un endurecimiento, hablando del pueblo de Israel. Porque nosotros realmente todos voluntariamente venimos los domingos y todos estamos oyendo la palabra de Dios, y voluntariamente, sin que nadie nos fuerce, nosotros estamos en la iglesia domingo tras domingo. Así que estamos escuchando la voz de Dios, o estamos exponiéndonos en la voz de Dios. Pero el Señor da una advertencia, dice: si tú la escuches, no te endurezcas, como pasó en un momento determinado con el pueblo de Israel. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a Egipto, y en Egipto dura 400 años en esa tierra extranjera, donde casi todo el tiempo estuvieron bajo una dura opresión, bajo una dura servidumbre por causa del rey de Egipto. Y dice que ellos estaban subyugados, y el pueblo de Israel dice que clamaba y gemía a causa del maltrato, a causa de la opresión que recibía. Entonces Dios, en su gracia y en su misericordia, dice que escucha, dice, ese gemir, ese clamor del pueblo de Israel. Así que conocemos la historia de que luego Dios, con mano poderosa, hace todas las señales y prodigios delante de Faraón y delante del pueblo de Israel. Las plagas que conocemos que pasan delante de los ojos del pueblo judío. Y luego vemos que cuando Dios saca a ese pueblo y lo lleva rumbo a esa tierra, dice una tierra amplia, una tierra de beneficio, una tierra, dice, que de abundancia, que fluye leche y miel. En ese trayecto, ustedes recuerdan que Dios tuvo que proveer. Dice que en un momento las aguas eran amargas y Dios tuvo que endulzar esas aguas con una manifestación divina del poder de Dios. Luego Dios mismo saca agua del pueblo en un momento que no había agua, y de una peña saca agua para que el pueblo tome agua. Vemos también durante ese trayecto cómo Dios provee un alimento divino. Dice que llovía del cielo, que caía del cielo en el maná. No obstante, vemos también, como nos dan testimonio en las Escrituras, que el pueblo de Israel pasa por el mar, dice, como por tierra seca. O sea, Dios abrió el mar en algo que nuestra mente no llega a entenderlo. Dios abre el mar para que su pueblo pase rumbo a esa tierra que Él le había prometido. Ahora bien, Dios le había dicho a Moisés, dice, tú vas a venir a este monte, hablando del monte Sinaí, dice, y me vas a adorar junto con el pueblo de Israel. Dice, y eso será tu señal. Tú me vas a adorar en este monte. Así que rumbo a la tierra prometida, el pueblo de Israel debió parar a adorar en el monte Sinaí. Y miren lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y dice en Éxodo 19 y 16,
Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. O sea, la presencia de Dios viene sobre el monte, tal como Dios le había prometido a Moisés. Dice que el monte se estremecía y venía un sonido de bocina, y dice que el pueblo estaba, todo el campamento estaba allí. Y miren que dice el versículo 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Yo no me imagino aquel evento estruendoso, lleno de fuego, con humo que subía del monte, y el pueblo a los pies del monte, y aquello iba aumentando en sonido, estruendo, sonido, humo, fuego. Y dice que Dios le respondía a Moisés dándole la tabla de la ley, dice con voz tronante. A tal punto que si ustedes ven Éxodo capítulo 20, versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. O sea, el pueblo vio aquella manifestación gloriosa de Dios en ese monte, y dice que aquello estruendo, relámpagos, sonido de bocina, humo, y Dios hablaba, y dice que el pueblo tuvo miedo, ellos temblaron y se pusieron lejos. Así que el pueblo de Israel vio aquella gloria impresionante de Dios en el monte Sinaí. Y dice versículo 20, capítulo 20, versículo 18, y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probar vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Fue hasta el punto la impresión, la humillación del pueblo, el temor del pueblo, la grandeza de Dios en ese evento. Dice que al final ellos dicen, habla tú con nosotros. Nosotros no queremos hablar con Dios. Dice, porque si hablamos con Dios, dice, vamos a morir. Nosotros preferimos oírte a ti. Dice, habla tú con Dios y tú nos dices y nosotros vamos a hacer lo que tú nos digas. Miren a qué punto llegó la humillación del pueblo, el temor del pueblo, y a qué punto llegó la grandeza de Dios. Que ellos temieron acercarse ahí. Ahora bien, estando ya frente a la tierra prometida, ellos vieron ese evento glorioso, siguen rumbo a la tierra prometida. A esa tierra que Dios le había prometido que le daría. Números capítulo 13, versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno, príncipe entre ellos. Versículo 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Entonces Dios, cuando llegan frente a ese reposo que Dios les daría, esa heredad que Dios les daría frente a la tierra prometida, donde Él prometió que le entraría, Dios le dice, entren. Moisés envía un espía por cada una de las tribus y entren para que inspeccionen la tierra. Entonces ellos van, 12 espías, cada uno de las 12 tribus de Israel, inspeccionan la tierra, y cuando vienen, el informe que traen, le dicen, ciertamente, la tierra que Dios nos ha prometido, ciertamente es como Él dijo. Dice, una tierra que fluye leche y miel, dice, y aquí está el fruto. Trajeron una evidencia. Dice que traía un ramillete de uva que la cargaba entre dos. O sea, vemos que realmente lo que Dios le prometió, ellos lo contactaron, lo vieron, lo palparon.
Y miren qué dice en Números capítulo 13, versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. De los 12 espías hubo 10 que dice que dijeron en el versículo 31, número 371, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a ellos. Me imagino que los hebreos eran de mi tamaño. Y ellos se impresionaron cuando llegaron allá y vieron hombres, no sé, de 7 pies. Dice, aquellos hombres, dice, tragan sus moradores, los que van. Dice, una ciudad impresionante. Aquel pueblo es mucho más fuerte que nosotros, una tierra de gigantes. Miren lo que dice en el capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. O sea, ellos vienen, unos espías, que Dios mismo manda que reconozcan la tierra, quizás para un fin estratégico. Dice que cuando ellos vienen y traen ese informe, viene y da una mala información al pueblo, y dan esa información, y dice que el pueblo, dice que gritó y daba voces, lloraba, y todo el pueblo lloró aquella noche. O sea, el pueblo se volvió loco. Cuando le dicen, mira, aquella gente son grandes, son gente que realmente aquella ciudad es impresionante, dice ciudad murallada, dice, comenzaron a llorar. Y es impresionante cómo un pueblo que hace unos días le dice a Moisés, Moisés, habla tú con Dios. Porque si nosotros hablamos, dice, vamos a morir. Tenemos miedo de hablar con Dios. Porque Dios es majestuoso, es grande. De repente, vienen esta gente, le dan una información y ellos de repente están llorando. Y miren lo que dicen, Números 14:2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces cuando Dios dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación, esa es la provocación que Dios se refiere. El pueblo de Israel quitó toda la credibilidad al líder que ellos mismos habían reconocido que era un líder puesto por Dios, a Moisés, que ellos mismos habían dicho, habla tú con Dios porque en ti hay alguna virtud que nosotros no la tenemos, no sé. Y de repente ahora dicen, no queremos a Moisés, vamos a designar un capitán que nos vuelva a Egipto. Y no solamente eso, que desautorizaron los líderes, sino que escucharon más la voz de los hombres que la voz de Dios. O sea, vienen 12 espías y le dicen algo y de repente ellos vuelven atrás. No le creen a Dios por la información de 2 o 3 personas. Y no obstante a eso, en vez de ellos gloriarse en la manifestación poderosa de Dios que habían visto, eso les fue a ellos una carga. Dice, al punto de que dicen, debimos volver, debimos morirnos en Egipto. Mejor hubiese sido que nos muriéramos en Egipto. Dice, mejor hubiésemos sido que nosotros nos muriéramos en el desierto. O sea, es impresionante de la manera que este pueblo perdió toda esperanza en lo que Dios le había prometido. No solamente eso, ellos evidenciaron, vieron el poder de Dios. Y de repente todo se va. Y terminan al final acusando a Dios por haberlo llevado a ese lugar. ¿Para qué Dios nos trajo aquí? Para hacernos morir a nosotros, a nuestra mujer y a nuestros hijos. Miren a qué punto llegó la provocación del pueblo de Israel. Es por eso que vemos en nuestro pasaje que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón.
El endurecimiento, queridos hermanos, nos hace ver la realidad de una manera distorsionada. Cuando nuestro corazón se endurece, lo que nos depara el futuro, lo que Dios ha prometido, cuando el pecado toma posesión y nosotros con el endurecimiento es una obstinación de persistir en algo. Dice, a medida que nosotros persistimos en el pecado, en la maldad, dice que nuestros corazones van endureciéndose a tal punto de que la realidad que nos espera ya no la vemos como una verdad de Dios, no la vemos como tal, se distorsiona. Miren lo que pasa con el pueblo judío. Dice, nosotros queremos volver a la esclavitud, nosotros quisiéramos ser esclavos de nuevo, pero ellos eran los que gemían y clamaban a Dios, sácanos de aquí. Ahora de nuevo ellos quieren volver al estado que estaban. Ellos quieren volver a recorrer el desierto por donde pasaron, que se sostuvieron únicamente con la provisión soberana de Dios. Y quieren volver a ese desierto. El endurecimiento, mi hermano, es un problema que se genera en el corazón del hombre. Es un problema que se genera en el corazón del hombre. Cuando Dios está hablando a través del profeta Ezequiel de la promesa de restauración de Israel, miren lo que le dice. Les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumpla y me sean por pueblo y yo les sea yo por Dios. Así que Dios, cuando está hablando de la restauración del pueblo de Israel, donde ellos cumplirán su ordenanza, guardarán su decreto y cumplirán su palabra, dice, yo le voy a tener que darle un corazón nuevo. Así que den cuenta que el endurecimiento viene a causa de un problema que hay en nuestro corazón. El pecado toma ocasión en nuestras vidas, se endurece, pero es aquí dentro. Si ustedes ven Hebreos, el pasaje que estamos viendo, el versículo 10, ¿qué dice el Señor? Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Dice el Señor, dice, yo me enojé con ellos, dice, porque realmente el pueblo de Israel siempre anda vagando en su corazón. Su corazón anda, no sabe lo que quiere. Yo no sé si hay alguna similitud en nosotros, pero lo que Dios quiere decirnos esta mañana, que si oímos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Y miren lo que dice el versículo 12 de Hebreo. El escritor divino le escribe a la carta de los hebreos, lo está poniendo este ejemplo, no pase como pasó en la provocación en el desierto con el pueblo de Israel. Y luego le dice a la iglesia, a esos hermanos, dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y le está diciendo a esos hermanos, dice, hermanos, que no pase como con el pueblo de Israel. Dice, miren entre ustedes que no haya nadie de vosotros con un corazón malo, con un corazón incrédulo, que esté haciendo que no vean la realidad del evangelio. Dense cuenta que la carta de los hebreos, ¿qué comienza hablando? Dice, de Jesucristo, de lo que es Cristo y del valor de Cristo para ellos. Y entonces le está diciendo, tengan cuidado que entre ustedes no haya nadie con un corazón incrédulo, un corazón endurecido. Dice que no esté viendo la realidad de Jesucristo. Por tanto, hermanos santos, dice el capítulo 3, versículo 1, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él está diciendo, miren, no se endurezcan, tengan cuidado si hay corazones incrédulos, dice, y miren a Cristo. Dice ahí, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Y le está diciendo, y nos está diciendo a nosotros hoy, en su palabra, que tengamos cuidado y vigilemos si en nosotros, dentro de nosotros, hay alguno con un corazón incrédulo. El Evangelio de Cristo tiene un valor glorioso porque Dios así lo ha determinado.
La muerte de Cristo tiene un valor inmenso porque así Dios lo ha determinado. Y lo que está diciendo, cuidado si como el pueblo de Israel, dentro de ustedes hay alguien con un corazón endurecido, hay alguien incrédulo que ahora quiera volver a Egipto. Que haya alguien entre nosotros que ahora quiera disfrutar su vida anterior. Que se esté deleitando, que quiera deleitarse en lo que vivía. Cuidémonos, él está diciendo a los hebreos, cuídense de que no haya nadie entre ustedes que quiera pasar por el desierto de pecado que vivió. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Debemos detenernos a hacernos un par de preguntas. Porque obviamente si lo dicen las Escrituras y Dios ha dejado las Escrituras para nuestro bien, para nuestro beneficio, hay algo ahí para nosotros. Y lo que debemos preguntarnos nosotros, porque el endurecimiento del pueblo de Israel, ¿por qué vino? Ellos no vieron la gloria de Dios. Ellos no percibieron la majestad de Dios. Y está advirtiendo Dios, tengan cuidado si ustedes no están percibiendo la gloriosa obra de Cristo. Y nosotros debemos tener cuidado y preguntarnos, ¿estamos viendo cada día, cada instante la gloriosa obra de Cristo? Estamos mirando, mis hermanos, los beneficios gloriosos que Dios nos ha dado en la persona de Jesucristo. Mis hermanos, ante la adversidad, ¿dónde quién corremos? ¿Corremos a la palabra de Dios? Y vemos el consejo de Dios. Dios, ¿qué tú me quieres decir en esto? O nosotros hacemos como el pueblo de Israel que escuchó a los espías, la voz de los hombres. Ante la adversidad, ¿dónde corremos? Mis hermanos, ¿ha dejado de maravillarnos la muerte de Cristo? Ya no nos maravilla la muerte de Cristo como un día nos maravilló cuando nosotros entendimos el Evangelio. Ya no nos maravilla. Nos alimentamos de esperanza, sabiendo que Cristo resucitó y tú y yo un día junto con Él resucitaremos. Eso es la esperanza que nos alimenta y nos hace respirar. O todo lo contrario, a la mínima adversidad. ¿Y qué dio este? Como hizo el pueblo de Israel. La primera adversidad del pueblo de Israel, no queremos a Dios. Dios nos quiere matar. ¿Culpamos nosotros a Dios? El Evangelio, mi hermano, es lo que impulsa nuestras vidas, es lo que da aliento a nuestras vidas. ¿O hay otra cosa que dan más vida a nosotros que el Evangelio? Que nos emociona, que nos apasiona más que el Evangelio. Y debemos preguntarnos esto, porque cuando Dios está hablando de endurecimiento, toda esta sensibilidad la perdió el pueblo de Israel. Y Él está hablando que no pase como la provocación, como le pasó al pueblo de Israel. Hay consecuencias que vivió el pueblo de Israel por no escuchar la voz de Dios. Si vemos a Números capítulo 14, el endurecimiento del pueblo de Israel, la provocación del pueblo de Israel trajo consecuencias. Dice Números 14, 28, diles, Dios le habla entonces a Moisés, el pueblo se rebela contra Dios, el pueblo dice todo lo que dice contra Dios, lo que leímos en el capítulo 13 de Números, y vemos el capítulo 14 que dice Dios, diles, vivo yo, que dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Dios lo que está diciendo, los deseos imprudentes y los deseos perversos del pueblo de Israel es mi amén. Ese va a ser mi amén. Miren lo que pasa. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entrasteis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto.
Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías. Al final, ¿qué pasó? Dios cumplió lo que ellos desearon. Nosotros hubiésemos mejor que muriéramos en el desierto. Dice el Señor, conforme a lo que ustedes hablaron, así se hará. Todo hombre mayor de 18 años, de 20 años, dice, moriría en esa tierra. Esas fueron las consecuencias del endurecimiento para el pueblo de Israel. Dice, no entraron en ese reposo que Dios le había prometido. No entraron en esa heredad que Dios había jurado que le daría. Dice en Éxodo capítulo 3, versículo 8. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Su provocación le impidió que entraran a esa heredad, a esa tierra. Hebreos 3:11. Por tanto juré en mi ira, dice Dios, no entrarán en mi reposo. El pasaje que estamos viendo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Perecieron todos los judíos, los israelitas, en el desierto. Y miren que las consecuencias no solamente fueron para ellos. Ellos todos cayeron muertos, murieron todos. Solamente entraron Josué y Caleb, los dos espías. Dice que no se rebelaron contra Dios. Después todos murieron. Pero lo interesante es que las consecuencias no solamente fueron para ellos. Miren que dice al final de Números, donde lo veíamos. Las consecuencias fueron que sus hijos divagarían y pastorearían 40 años en ese desierto y sus hijos llevarían su rebeldía. Las consecuencias del endurecimiento no solamente es que nosotros acarreamos las consecuencias, sino que nuestros hijos, nuestras esposas, aquellas personas que amamos, acarrean las consecuencias de nuestro desvío. Aquellas personas que nosotros realmente en la carne estimamos, amamos, llevan las consecuencias de nuestros errores. Eso pasó con el pueblo de Israel. Dios prometió un lugar, una tierra de reposo y descanso, ellos la rechazaron. Pero vemos a aquel, dice Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco mayor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Entonces aquí, cuando él está hablando de los hebreos, le está diciendo, bueno, eso pasó con el pueblo de Israel. No entraron en esa tierra, no entraron en ese reposo. Dice, pero ahora, dice, estamos mirando a quién. La obra gloriosa de Cristo, quien gustó la muerte por nosotros. Ahora, hay algo especial. Ahora no es simplemente que no vamos a entrar en esa tierra, en ese lugar, sino que estamos hablando, hay mucho más en juego. Él está diciendo, ahora es mi hijo que yo he enviado a morir en una cruz para que ustedes tengan vida. Así que las consecuencias ahora son más terribles. Porque no es simplemente que no tenemos abundancia, sino que estamos hablando de eternidad. Y Dios está diciendo de eternidad. Lo que está en juego ahora es la eternidad del hombre. Y es lo que quiere hacerle ver a la iglesia, al pueblo de Hebreos. Miren lo que dice Apocalipsis 21:2. Cuando Juan ve la visión. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es lo que está en juego, mi hermano. Un lugar glorioso que Dios, a través de la fe en Cristo, ha prometido para nosotros. Y por eso el escritor de Hebreos está diciendo, mírenlo, considérenlo.
No lo desprecien. Hay que mantenerse firme hasta el final. Hay mucho en juego. Es nuestro descanso eterno, nuestra morada eterna que está en juego. Debemos hacernos otras preguntas más, porque el pasaje es para nosotros y Dios lo dejó para nosotros, para que nosotros aprendamos, y el consejo es para nosotros. El endurecimiento impidió que el pueblo de Israel viera la poderosa mano de Dios a su favor, por lo cual perecieron en el desierto. O sea, no vieron la mano de Dios y ellos murieron. Y dice en Hebreos 2:9 que nosotros consideremos a Cristo. Así que tu vida, tu eternidad, tu reposo depende de lo que tú estés haciendo con Cristo. ¿Qué tú has hecho realmente con Cristo? Y cada uno debe reflexionar en esto y preguntarnos qué yo estoy haciendo, qué yo he hecho con la persona de Jesucristo, con la obra de Cristo a mi favor en la cruz. Porque Dios sacrificó, mató a su Hijo en la cruz por ti y por mí. ¿Qué tú has hecho con eso? ¿Qué yo he hecho con eso? Mi hermano, hay muchas cosas en juego si nosotros no tomamos a Cristo en serio. Hay muchas cosas en juego. Hay mucho en juego, mi hermano, porque el endurecimiento del pueblo de Israel llevó a que sus hijos pagaran la rebeldía. Y aquí estamos hablando que también la eternidad de tu hijo, de mi hijo, está en juego. Y tu rebeldía y mi rebeldía y lo que tú y yo hagamos con Cristo puede también depender la vida de tu hijo. O tu hijo acarreará las consecuencias de eso. Por eso es que Dios dice, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón. Dios también nos da una advertencia. Vimos lo que es el endurecimiento, vimos las consecuencias del endurecimiento, que el pueblo de Israel no entró en ese reposo. Pero hay una advertencia. Si ustedes ven el versículo 3, versículo 12, capítulo 3, versículo 12 de Hebreos, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y nos damos cuenta que hay un llamado, hay una advertencia individual. Él dice en ese versículo, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros. No dice entre vosotros, no, en ninguno. Le está hablando de manera individual a cada quien que reflexione, que haga una introspección, que haga un autoanálisis. Si en alguno de nosotros hay un corazón malo de incredulidad. Así que el llamado de Dios es que tú te analices y que yo me analice de manera individual si realmente nosotros tenemos un corazón malo de incredulidad. Y miren algo, si ustedes ven Números, capítulo 14, versículo 36, dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Dios los fulminó. Una consecuencia personal a cada uno de ellos por la decisión que tomaron de venir y difamar aquella tierra. Dios dice que lo mató. Murieron de plaga delante de Jehová. Y dice versículo 14, versículo 24, capítulo 14 de Números. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y dice ahí que en Caleb y en Josué hubo un espíritu diferente, y por eso ellos pudieron ir en pos de Dios. Eso fue la diferencia. En ellos había un espíritu diferente y por eso ellos pudieron ir en pos de Dios. Y Dios ha enviado al Consolador y le está diciendo a los hebreos, ha enviado al Consolador, el Espíritu Santo, para morar en el corazón de aquellos que realmente buscan a Dios de todo corazón, en la persona de Jesucristo. Y eso va a determinar el espíritu
Lo que nosotros estemos haciendo con Cristo, lo que hayamos hecho con Cristo, va a determinar el espíritu que hay en vosotros. Eso es lo que determina el espíritu. ¿Qué tú has hecho con Cristo? Y quizás tú puedes decir, bueno, pero hermano Francis, yo tengo 1 año congregándome, 2 años, 3, 4, 5, 10 años, 15 años congregándome. No estamos hablando de congregarnos. Podemos luego ver y hablamos de esas otras cosas, o el pastor explicará. Pero no estamos hablando de congregarnos, estamos hablando de que qué espíritu hay en ti. Y que ese espíritu que hay en ti depende de lo que tú has hecho con Cristo. Y miren lo que dice en Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hermano, el hecho de que estemos sentados aquí, ¿qué pasó con ellos? Dice, bueno, los que cayeron en el desierto y no entraron en el reposo que Dios les había prometido, ¿quiénes eran? Los mismos que habían creído en un momento y salieron de Egipto. Y que pusieron la sangre del cordero en el dintel de las puertas. No permanecieron. Y de algún modo Dios no permitió que ellos entraran en ese reposo que Él le había dado, terrenal. Así que el hecho de que estemos sentados en un banco no determina el espíritu que tengamos. Lo que determina el espíritu que tú tienes es lo que tú has hecho con Cristo. Y miren lo que dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. En un momento que algunos falsos profetas estaban desvirtuando la verdad de Cristo, diciendo que no había resucitado. Miren qué dice Juan, 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor, nosotros hemos vencido porque el que está en vosotros, dice, es mayor que el que está en el mundo. ¿Y cómo viene Dios a habitar en nosotros? A través de la persona del Espíritu Santo. Y Él está diciendo que nosotros primeramente, en el versículo 3 dice, en el versículo 2 de 1 de Juan, dice que nosotros debemos confesar, que el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y la palabra confesar aquí no dice un simple conocimiento o una simple palabra que tú digas de tu boca. Aquí la palabra confesar se refiere a declarar y hacer algo. Y ese hacer sobre la base de estar juntos, sobre la base de una compañía. No es que simplemente digo, no, yo conozco de Cristo. No, Cristo murió por mi pecado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que si tú has confesado a Cristo es porque tú tienes una vida caminando con Cristo. Cristo es tu compañía. Porque Cristo ha venido a habitar a través de la persona del Espíritu Santo en tu corazón y ahora tú caminas con Cristo. Y como dice un refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, lo que nosotros somos es lo que realmente ha pasado en nuestro corazón. ¿Qué nosotros hicimos con Cristo determina quiénes somos? Así que no estamos hablando, mi hermano, simplemente de un mero conocimiento. Estamos hablando, mi hermano, que nuestra vida está unida a Cristo y que si estamos unidos a Cristo debemos reflejar a Cristo en toda nuestra manera de vivir y de caminar. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra, es la garantía de nuestra herencia, ese Espíritu Santo. Y por eso es que dice en Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio.
¿Cómo permanecemos en la fe hasta el final? Si hemos sido sellados, si hemos realmente creído y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es nuestra garantía. No porque yo lo diga, es por algo que pasó, algo real que pasó en mi vida, que pasó en tu vida, que pasó en nuestras vidas. Jesucristo no es algo emocional, Jesucristo es algo, una persona que transforma. Nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos, porque ellos aprenden de nosotros. Y si Jesucristo mora en nosotros y Dios es nuestro Padre, de alguna manera debemos estar reflejando a Cristo. Y si no lo estamos reflejando, hay que ver qué está pasando. Estará morando en nuestro corazón el Espíritu de Dios. Es un llamado individual, pero a la vez hay un llamado colectivo. Miren lo que dice Hebreos 3:13. Antes, exhortando los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, no solamente que hay un llamado individual a nosotros, sino que hay un llamado colectivo a la iglesia, a los hermanos. Dice, deben estar exhortándose, deben estar unos a otros. Dice, comunicándose, hablando y amonestándose. Y yo tengo que saber la vida tuya y tú de la vida mía, porque tenemos que saber, porque esto es un cuerpo. Y realmente estamos batallando con alguien que nos engaña a través del pecado. Y él habla de nadie se endurezca a través del engaño del pecado. Así que yo tengo que estar vigilando tu vida y tú tienes que estar vigilando mi vida, porque yo puedo ser engañado por el pecado, que el pecado me ofrezca un falso placer, un falso beneficio, una falsa solución. Dice, y mi corazón se endurezca, como pasó con Israel. Ellos vieron una falsa solución al retornarse hacia atrás. Y nosotros debemos ir amonestándonos, exhortándonos qué está pasando como cuerpo. Y eso por dos motivos. Primero, porque si dice que el pecado es un engaño, muchas veces el que está en pecado está siendo engañado por el diablo y hay que ayudarle. Como pasó con el rey David, que tuvo que venir el profeta Natán y él dice, no, que lo maten. Y dice, pero ese eres tú. O sea, el pecado nos engaña. Y lo primero, que debemos estar exhortándonos por eso, porque es un engaño. Y lo segundo, porque las consecuencias también influyen sobre la colectividad, sobre la iglesia. El pecado de alguien influye y afecta el cuerpo. Afecta a la iglesia. Si ustedes se dan cuenta, Caleb y Josué entraron a la tierra prometida. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Duraron 400 años caminando por el desierto, 40 años caminando por el desierto. Dios los entró a su reposo, pero ellos pagaron. Los hijos de ellos pagaron las consecuencias de su pecado. Así que el pecado de alguno, el pecado de nosotros, afecta el cuerpo. Y nosotros tenemos que estar vigilando unos con otros en amor, para que ese cuerpo, que es la iglesia, no sea afectado, del cual nosotros somos parte. Hermano, para que concluyamos, si ustedes van a Hebreos 4:1, de algún modo los hebreos estaban desanimados porque pensaban que habían llegado demasiado tarde a ese reposo que Dios le había ofrecido. Y miren lo que dice Hebreos 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y dice versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Él está diciendo a la iglesia, a los hebreos particularmente, a los hebreos le está diciendo. Dice, témanle a Cristo, teman al Evangelio, porque todavía hay una esperanza. Dice, si el reposo real hubiese sido el de la tierra prometida, dice, Dios no hubiese hablado de otro reposo. Dice, hay otro reposo. ¿Cuál es? El reposo que Dios nos da a través de la fe en Jesucristo, a través del Evangelio. Un reposo eterno.
Y por eso es que el escritor está animando a la iglesia. Dice, confíen, todavía hay esperanza. Mi hermano, yo no sé la condición de cada uno de nosotros, ni la condición de cada uno de ustedes. Solo Dios conoce los corazones. Pero Cristo sigue ofreciendo reposo para nuestras almas. Dios quiere que nuestras almas reposen. Es por eso que nos dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué hago a partir de este momento? Hebreos 4:2. Porque también a nosotros, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no le aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. ¿Qué yo debo hacer? ¿Qué debemos hacer? Yo no sé cuál es tu condición, pero dice aquí que a nosotros se nos anunció el evangelio como a ellos. Y a ellos no lo aprovechó porque no creyeron, no oyeron con fe. Entonces la solución, oye con fe. Cree de todo corazón al mensaje del evangelio que Dios te ofrece. Cree de todo corazón que si tú pones la fe en Cristo, Dios te da un lugar en los cielos. Yo espero en el Señor que la palabra que hayamos escuchado sea de provecho en esta mañana, porque nosotros, a diferencia del pueblo de Israel, nosotros la hemos escuchado con fe. Dios bendiga su santa palabra. Oremos. Gracias, Señor, porque tú hiciste una obra en la cruz a través de tu Hijo, Señor, y no obstante, Señor, también por tu Espíritu Santo, Señor, haz una obra en nosotros, Señor, a través de tu palabra. Padre, tú nos has prometido, Señor, un lugar glorioso, Señor, en los cielos. Padre, plenitud de gozo, delicia, Señor, eternamente, Señor, donde toda lágrima, todo llanto, Señor, todo será enjugado, Señor, donde no habrá muerte, no habrá dolor, Señor. Padre, ¿y aquel lugar nosotros por fe creemos que es un lugar glorioso, Señor, y nosotros abrazamos esa promesa, Señor? Pero mira que quizás en medio nuestro hay algunos, Padre, que aún el engaño del pecado le ofrece algo mucho mejor que esa gloriosa promesa, Señor. Permite que haya podido oír tu palabra, Señor. Y que por fe, Señor, mire a Cristo, Señor, allí clavado, Padre. Que mire a Cristo, Padre, también resucitado y glorificado, Señor. Así como tú lo has prometido para nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. En Jesucristo te damos gracias. Amén.